Presentamos No es tan simple como parece. Las respuestas del Dr. Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la corrupción gubernamental? Con relación a esta pregunta, creo que hay varias observaciones que me gustaría hacer. En primer lugar, yo creo que tácitamente la Biblia asume que todos los gobiernos tendrán corrupción, y la razón por la que menciono esto es porque la persona que no conoce a Cristo, la persona que no está en un estado de salvación, él solamente tiene una posibilidad, y es pecar o pecar. Ahora, ciertamente hay gobiernos, ha habido gobiernos a lo largo de la historia más corruptos que otros, y por tanto nosotros pudiéramos hablar un poco más acerca de qué más dice la Biblia cuando tenemos que vivir de esa manera. Pero pensemos por un momento que a José le tocó ser la mano derecha de Faraón, y no hay duda de que ese era un gobierno altamente corrupto. Y Daniel le tocó ser el consejero de Nabucodonosor y su sucesor, y también esos fueron gobiernos de alta corrupción. Pero ambos individuos obviamente se destacaron por su nivel de excelencia y su nivel de integridad justamente en medio de la corrupción. Y sin embargo nosotros no encontramos necesariamente ninguna observación para Daniel o para José con referencia a la necesidad que ellos tenían de tumbar ese gobierno de turno o de sublevarse en contra de ese gobierno de turno, sino de hacer la diferencia en su manera de vivir en medio de un gobierno corrupto. El apóstol Pablo define nuestra generación, la generación no solamente de estos días, sino de sus días y de cualquier otro momento antes de la venida de Cristo, como una generación perversa y torcida. Esa es la realidad en medio de la cual nosotros vivimos. Nosotros esperamos por el último rey, el rey del universo, Cristo Jesús, que entonces reinará con todo poder y justicia, autoridad, y entonces las cosas serán diferentes. En el interín, las cosas seguirán siendo como la hemos venido viendo lamentablemente. Ahora, la Biblia sí tiene principios que tienen que ver justamente con la manera como se debiera gobernar. Romanos 13 nos habla de que el gobierno de turno es un diácono, es un ministro de Dios, justamente para vengar lo mal hecho. Cuando él no hace eso, él está faltando a su responsabilidad. La palabra de Dios también nos enseña que la justicia, es uno de los versículos bíblicos, que la justicia engrandece a los pueblos, pero que el pecado es la afrenta de la nación. Por tanto, nosotros sabemos que cuando una nación se puede gobernar o está siendo gobernada con principios de justicia y obviamente con sus limitaciones, dado lo que hemos dicho, pues esa nación alcanzará un mayor desarrollo, una mayor fortaleza, una mayor organización, como lo hemos visto en países que tuvieron un impacto por los valores cristianos, por la ética de trabajo cristiana, como fueron los países de Europa impactados por la Reforma, como lo fue Estados Unidos y Canadá en su momento. De manera que sin lugar a duda Dios ha de juzgar los gobiernos corruptos. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, la palabra no nos dice, pero sí nos dice que Dios no dejará impune al culpable. Lo otro que podemos decir es que los ciudadanos que vivimos bajo esos gobiernos corruptos todavía seguimos bajo la responsabilidad de vivir honestamente e íntegramente y de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. De manera que si hay algo que nosotros sabemos con claridad es que ante dichos gobiernos nosotros estamos llamados a marcar la diferencia y poder ser luz en medio de la oscuridad. Pero ciertamente el llamado del cristiano no es a socavar las bases de ese gobierno y tratar de derrumbarlo o cambiarlo, porque eso son cosas que pertenecen a Dios. Dios es quien quita y pone a los gobiernos, a las autoridades. La palabra de Dios es clara cuando dice que Dios quita reyes y pone reyes, y por tanto las autoridades que están, dice Romanos 13, están ahí porque Dios las ha permitido que estén ahí. Y una de las maneras como Dios juzga a los pueblos es justamente dándole gobiernos corruptos, como fue el caso del rey Saúl, cuando la nación de Israel pidió que se le diera un rey.
Por tanto, vivamos nosotros en integridad y sabiduría delante de Dios y pidamos a Dios por los gobiernos que Él nos dará. Estas y otras preguntas llegan hasta ustedes gracias a la valiosa colaboración de nuestros amables oyentes. Si deseas compartir con nosotros tus consultas e inquietudes, visita nuestra página de internet integridadysabiduría.org. Gracias por tu gentil atención y será hasta la próxima.